Muy buenos días con todos. Nos encontramos aquí nuevamente en su programa Café por las Mañanas. Este es un espacio dedicado a buscar la palabra de Dios para poder ser edificados por ella. Así que vamos a orar para entregarle este tiempito a nuestro Dios. Señor, amado Padre, te doy gracias por esta mañana. Te pido, bendito Dios, que seas tú tocando la vida de cada una de las personas que se van a conectar a la transmisión. Asimismo, tocar mi vida, Señor, para ser edificada a través de tu palabra, esta porción que hemos escogido para leer el día de hoy. Te entrego mi vida, bendito Dios, mi corazón. Sé tú, bendito Dios, tomando el control de mi vida, de mi espíritu, Señor. Sé tú, bendito Dios, hablándome para poder transmitir este mensaje de salvación a cada una de las familias representadas en los hijos de las personas que se conectan. Despierta el anhelo y el deseo de conocer, de anhelar más tu presencia, de anhelar tu palabra, de anhelarte, bendito Dios, a ti. Te doy la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, vamos a arrancar. El día de hoy corresponde dar lectura a Primera de Reyes, capítulo 13 y 14. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: Ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey, y su padre les dijo: ¿Por qué camino se fue? Y los hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: Ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno. Y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: Yo soy. Entonces le dijo: Ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: No comas pan ni bebas agua allí,
ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, y comió pan en su casa, y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino dijo, el varón de Dios que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme el asno, y ellos se lo ensillaron. Y él se fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro, y lo endecharon diciendo, ay, hermano mío. Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quienes quería lo consagraba para que fuesen de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo, y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas, y una vasija de miel, y ve a él, para que te declare lo que ha de hacer de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó, y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo, entra, mujer de Jeroboam. ¿Para qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo, y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David, y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos, y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti,
pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre de Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barra el estiércol, hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muere del camino, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú, levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Y todo Israel lo endechará y lo enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y lo enterraron, y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová, la cual le había hablado por su siervo el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todos los que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los ojos de Israel. Al 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y lo saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días, y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama, amonita, y reinó en su lugar Abiam, su hijo. Muy bien, bienvenidos a todos los que se conectan a la transmisión. Bienvenido Jorge, Guarnizo, Nata, User. Bienvenidos, chicos. Leemos tristemente la historia de Roboam, de Jeroboam, cómo enfermó su hijo y cómo fueron a consultar al profeta,
y el profeta pues lo desechó, ¿no? O sea, imagínese esto, pues, ¿no? Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, los llevó 40 años, llegaron a la tierra prometida, tenían a Moisés, tenían a Josué que les enseñó, les guió, luego a Samuel, y luego el pueblo pide rey. Y cuando pide rey, comienza todo esto a desencaminarse, ¿no? Y pues con David, digamos, hubo guerras, con Salomón hubo paz, y Salomón era el hombre más sabio escogido para ser rey, pero él se apartó al final de Dios, ¿no? Y como el pueblo se comienza a apartar, y justo Dios escoge a Jeroboam, y Jeroboam, ¿qué hace? Pone altares, ídolos, y Roboam también. O sea, al final las 12 tribus de Israel se corrompieron y se dejaron llevar por todo lo que no era correcto, ¿no? Y entonces a partir de ahí Dios comienza a tomar medidas en relación a lo que le plantea al pueblo de Israel. Vamos a continuar nuestra lectura ahora con el libro de Salmos. Salmos 134. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Este Salmo 134 fue escrito por el autor anónimo. Algunos sugieren que fue Ezequías. El tema: adore a Dios y experimente el gozo de sus bendiciones. Un cántico gradual. Vamos a continuar nuestra lectura ahora con Proverbios 29 del 25 al 27. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Acá hay una nota al pie de página en relación al versículo 25. Dice: el temor del hombre pondrá trabas a cualquier cosa que intente hacer, llevando a un extremo incluso tendrá temor hasta de salir de su casa. En contraste, el temor de Dios, respeto, reverencia y confianza resulta liberador. ¿Por qué temer a la gente que no puede hacerle ningún daño eterno? En vez de eso, tema a Dios, quien puede hacer que el mal provocado por otros se convierta en bien para los que confían en Él. Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento y vamos a leer el libro de Hechos. Hechos capítulo 11 del 1 al 18. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo.
Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así es, ¿no? Se admiraban, ¿no? En ese tiempo había una discusión, porque ellos pensaban de que Jesús o la salvación solo era para los judíos, cuando vemos que en la palabra de Dios se expresa que la salvación también es para los gentiles. Los gentiles son los no judíos, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros que vivimos aquí vendríamos a ser esos gentiles, ¿no? Que hemos recibido la palabra de Dios y también al Espíritu Santo de Dios. Y eso es algo para poder reflexionar y agradecer cómo Dios pues no se ha quedado corto con nosotros, sino que al contrario nos ha dado todo lo necesario para poder salir adelante y recibir esta salvación que viene de Jesucristo. Muy bien, vamos a orar para entregarle este tiempito a Dios y agradecerle por la palabra que hemos recibido. Bendito Dios, Padre bueno, te doy muchas gracias por esta mañana, por esta palabra, Señor, que ha venido para nosotros. Vemos tristemente, bendito Dios, en la palabra de Dios, como reyes, sacerdotes, elegidos por ti, se equivocan y toman malas decisiones, basadas en el miedo, basadas en su propio criterio, y no te consultaron a ti, sino que apartaron su corazón hacia ídolos, hicieron lo malo ante tus ojos, bendito Dios, y por eso tú los descartaste, los desechaste. Pero aún así, no abandonaste a tu pueblo, Señor, sino que al contrario, tú eres el primer interesado en que nosotros nos reconciliemos contigo y que hagamos tu voluntad. De la misma forma, bendito Dios, los hombres intentan, al menos con Pedro, cuestionarle: ¿por qué entró en la casa de un incircunciso, de un gentil? Y Pedro les explicó que venía de ti, que ese era el plan desde el principio, que todo el mundo conozca a Jesús, crea en Él y sea salvado por la fe en Jesucristo, nuestro Señor. Porque Jesucristo vino a salvar a la humanidad, a salvarnos a cada uno de nosotros, y asimismo utiliza la vida de las personas que creemos y confiamos en Él para llevar este mensaje hasta lo último de la tierra. Permite, bendito Dios, que a través de estas transmisiones, de estos videos, mucha gente, bendito Dios, conozca de ti, se acerque a tu presencia, que comience a buscarte a ti, porque tú eres un Dios todopoderoso, porque tú eres un Dios real, porque contigo, bendito Dios, no se acaban los problemas,
pero tienen otro tinte, otro color, porque contigo, bendito Dios, ya no le decimos cuán grandes son nuestros problemas, sino que a nuestros problemas le decimos cuán grande es nuestro Dios. Y tú eres un Dios de imposibles, Señor. Tú lo puedes lograr, bendito Dios, porque eres un Dios que obra con tu voluntad. Bendice Dios a cada una de las personas que se han conectado a la transmisión. Y te ruego que bendigas mi vida y la vida de mi hermosa familia, la vida de mi esposa Milagros, de mis hijos Abraham y Victoria. Y que seas tú, bendito Dios, ayudándonos, guiándonos, colocando ángeles a nuestro alrededor para que cuiden nuestra vida. Y que cada día, bendito Dios, te demos la gloria y la honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muy agradecido con todos los que se han unido. Gracias ahí a ¿quién se ha unido? Sami. Ahí John Fenevi también se ha unido. Bienvenido ahí, un puntito. Se ha unido, hemos llegado a 262 me gusta en TikTok. Muy agradecido con todos por sus mensajes, por sus corazoncitos en los videos, en la transmisión. En Facebook también me dejan comentarios. Así que espero que disfruten de este hermoso día. Y nos vemos el día de mañana para continuar con nuestra lectura diaria. Dios les bendiga mucho. Un abrazo a todos.